Mi mamá olvidó prepararme un plato en Navidad. Dijo que no había suficiente, pero la novia de mi hermano repitió. No dije ni una palabra. Solo me levanté, tomé el plato que traje, y me fui. Me llamaron grosera. No hice una escena, simplemente. Mi nombre es Sofía, tengo 32 años, y he construido un exitoso negocio de diseño de interiores en Seattle. Después de 2 años de videollamadas y regalos enviados por correo, finalmente me dirigía a casa por Navidad, llevando conmigo esperanza y un pastel de manzana casero. La complicada relación con mi madre siempre había dejado cicatrices, pero yo creía que esta Navidad podría sanar viejas heridas. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Si estás viendo esto ahora mismo, déjame saber desde dónde me sintonizas. Dale al botón de me gusta y suscríbete para acompañarme en este viaje de autoafirmación. Crecer en un suburbio de clase media de Chicago moldeó gran parte de quien soy hoy. Nuestra casa no era ni grande ni pequeña, simplemente promedio, como la mayoría de las cosas en mi infancia. Bueno, promedio excepto por una cosa, la forma desequilibrada en que mi madre me trataba, en comparación con mi hermano menor, Jason. Desde mis primeros recuerdos, el patrón era claro. Jason recibía elogios por los logros más pequeños, mientras que mis éxitos a menudo eran recibidos con un asentimiento pasajero o completamente ignorados. Cuando traje a casa un boletín de calificaciones con todos sobresalientes en 5º grado, mi madre apenas lo miró antes de preguntar por qué había sacado un notable alto en educación física el trimestre anterior. Cuando Jason trajo a casa suficientes con un solo notable, ella lo llevó a tomar un helado para celebrar su mejora. Estas pequeñas desigualdades se acumularon a lo largo de los años, creando diminutas fracturas en mi relación tanto con mi madre como, eventualmente, con mi hermano. Intenté no culpar a Jason. Él era solo un niño que se beneficiaba del favoritismo de nuestra madre. Pero, como suelen hacer los niños, internalicé este trato, preguntándome qué había hecho mal o qué me faltaba para que mi madre no pudiera quererme de la misma manera. Mi padre era la fuerza de equilibrio en nuestra dinámica familiar. Era un hombre amable y considerado que trabajaba como arquitecto. Heredé su ojo para el diseño y su aprecio por crear espacios que hicieran sentir algo a la gente. Papá siempre se aseguraba de celebrar mis logros. Me sacaba a escondidas para cenas privadas de padre e hija cuando lograba algo especial. Esos eran los momentos en los que me sentía verdaderamente vista. Pero cuando tenía 15 años, nuestra dinámica familiar se hizo añicos por completo. Papá murió repentinamente de un ataque al corazón, dejando un vacío enorme en nuestra familia y eliminando el amortiguador que había existido entre mi madre y yo. Los meses siguientes fueron un torbellino de duelo, confusión y una tensión creciente. Mi madre se refugió aún más en su vínculo con Jason, y yo me convertí en una extraña aún mayor. Para cuando llegué a mi último año de secundaria, me había vuelto completamente autosuficiente por necesidad. Mantuve excelentes calificaciones, conseguí mis propias becas universitarias y tracé mi futuro sin ninguna guía. Elegí asistir a la universidad en el estado de Washington, en parte por el excelente programa de diseño, y en parte para poner distancia física entre mí y el constante sentimiento de rechazo en casa. Durante esos años universitarios, Jason y yo mantuvimos una relación decente a pesar de la distancia. Nos enviábamos mensajes de texto regularmente, y yo me esforzaba por mantenerme conectada con él. Él estudiaba administración de empresas en una universidad estatal cerca de casa, viviendo con nuestra madre para ahorrar dinero. Compartíamos bromas internas y recuerdos de papá, creando nuestro propio vínculo de hermanos, independiente de nuestra madre. Después de la universidad, construí mi carrera en Seattle, comenzando en una prestigiosa firma de diseño antes de independizarme. Mi negocio creció de manera constante, y creé una vida de la que estaba orgullosa. Hice amigos que se convirtieron en mi familia, personas que me valoraban por ser exactamente quien era. La distancia con mi familia biológica se volvió tanto física como emocional, aunque nunca dejé de intentar mantener alguna conexión. Llamaba a mi madre todos los domingos sin falta, incluso cuando las conversaciones eran forzadas y breves. Le enviaba regalos bien pensados para su cumpleaños y para Navidad. Volaba a casa para las festividades importantes cuando podía permitirme el tiempo lejos de mi creciente negocio. Cada visita a casa era una mezcla de esperanza y decepción. Llegaba optimista, pensando que esta vez las cosas serían diferentes, solo para irme sintiéndome como una invitada no deseada en lugar de como parte de la familia.
Hace 3 años, Jason conoció a Vanessa. La vi por primera vez en fotos en las redes sociales, una mujer alta y atractiva con una sonrisa segura. Según Jason, trabajaba en marketing y había crecido en nuestro mismo vecindario, aunque era unos años más joven, por lo que nuestros caminos nunca se habían cruzado en la escuela. Desde el principio, mi madre la adoró. Sus redes sociales estaban llenas de fotos de los tres en restaurantes, eventos deportivos y reuniones familiares a las que yo no había sido invitada. La dinámica cambió aún más cuando Jason y Vanessa se mudaron con mi madre, después de salir juntos solo durante 6 meses. Mi madre afirmó que era para ayudarles a ahorrar para una casa, pero la forma en que hablaba de Vanessa durante nuestras llamadas telefónicas dejaba claro que finalmente había encontrado a la hija que siempre había querido. A Vanessa le gustaba cocinar, algo por lo que mi madre siempre me había criticado por no mostrar suficiente interés. Vanessa ayudaba con la jardinería. Vanessa tenía el mismo gusto en programas de televisión. Vanessa planeaba tener hijos pronto. Cada conversación hundía el cuchillo un poco más, pero yo seguía esforzándome. Enviaba regalos grupales para las fiestas. Mantenía mis llamadas de los domingos. Daba me gusta a sus publicaciones en redes sociales y comentaba lo felices que se veían todos. Me convencí de que mantener cualquier conexión era mejor que no tener ninguna. Luego llegó la pandemia, y viajar se volvió imposible. Durante 2 años, mi contacto con mi familia se limitó a videollamadas y paquetes enviados por correo. En cierto modo, la distancia fue un alivio. En otros, me permitió idealizar cómo sería volver a casa. Construí en mi mente la idea de una cálida reunión, imaginando que el trauma global compartido podría haber puesto las cosas en perspectiva para todos nosotros. Cuando las restricciones de viaje finalmente se levantaron y la vida comenzó a volver a la normalidad, tomé la decisión de ir a casa por Navidad. Hacía más de 2 años que no veía a mi familia en persona. Seguramente, esto sería diferente. Seguramente, esta sería la Navidad en la que finalmente sentiría que pertenecía. La decisión de ir a casa por Navidad significó hacer importantes sacrificios profesionales. Diciembre suele ser un mes ajetreado en el diseño de interiores, ya que los clientes adinerados se apresuran a completar renovaciones antes de organizar reuniones festivas. Tuve que reprogramar cuidadosamente 3 proyectos importantes, y rechazar a 2 nuevos clientes potenciales, cuyos presupuestos habrían sostenido mi negocio hasta bien entrado el próximo año. Pero la familia es lo primero, ¿verdad? Al menos eso es lo que me repetía a mí misma mientras organizaba mi agenda para estar fuera de Seattle durante una semana completa. Quería tener tiempo suficiente para reconectar de verdad, no solo pasar a cenar e irme. Reservé mi vuelo para el 20 de diciembre, con la intención de quedarme hasta el 27 de diciembre. La compra de regalos adquirió una cualidad casi obsesiva. Quería que todo fuera perfecto. Para mi madre, elegí un collar de oro blanco con un pequeño colgante de diamante que costó casi $2.000. Era mucho más de lo que podía permitirme cómodamente, pero esperaba que pudiera comunicar lo que me costaba decir con palabras, cuanto anhelaba todavía su aprobación y su amor, a pesar de todo. Para Jason, elegí una colección de edición limitada de discos de vinilo antiguos de su banda de rock clásico favorita. Habíamos compartido el amor por la música mientras crecíamos, a menudo escuchando los viejos discos de papá juntos en el sótano, cuando mamá estaba de uno de sus humores. El regalo se sentía personal, un recordatorio de nuestra conexión. Incluso compré un regalo para Vanessa, aunque nunca la había conocido, un pañuelo de seda de una boutique de diseño en Seattle. Quería que supiera que la aceptaba como parte de la familia, que no albergaba resentimiento por la relación que tenía con mi madre. Pero mi contribución más significativa fue algo casero, el pastel de manzana. Decidí hornearlo usando la receta de mi padre. Papá había sido el panadero de nuestra familia, y su pastel de manzana era legendario entre nuestros parientes y vecinos. Después de su muerte, ni mi madre ni yo habíamos intentado recrearlo. Se sentía demasiado sagrado, de alguna manera. Pero este año, me sentía preparada. Practiqué hacer el pastel 3 veces en las semanas previas a la Navidad, ajustando la mezcla de especias hasta que su sabor fuera exactamente como lo recordaba. La mañana de mi partida llegó con complicaciones inesperadas. Seattle estaba experimentando tormentas de invierno inusuales, y mi vuelo se retrasó 4 horas. Me senté en el aeropuerto viendo cómo la hora de salida cambiaba repetidamente en las pantallas.
Sintiendo cómo crecía mi ansiedad, le envié un mensaje a mi madre para hacerle saber que llegaría tarde. Su respuesta fue breve: ok. Cuando finalmente abordé el avión, me encontré sentada entre un hombre que ocupaba la mitad de mi asiento y una mujer que hablaba continuamente de sus nietos. El vuelo fue turbulento, y me agarré con fuerza a los reposabrazos mientras intentaba mantener una conversación educada. Para cuando aterrizamos Chicago, estaba agotada y nerviosa. El golpe final llegó en la recogida de equipajes. Mi maleta no aparecía por ninguna parte. Después de 30 minutos de esperar y ver a otros pasajeros recoger sus maletas e irse, me acerqué al mostrador de la aerolínea. Mi maleta, que contenía todos mis regalos cuidadosamente envueltos, excepto el pastel de manzana que llevaba conmigo, había sido enviada por error a Atlanta. Me aseguraron que sería entregada en la dirección de mi madre en 24 horas. Llamé a mi madre desde el aeropuerto para explicarle la situación y le pregunté si ella o Jason podían recogerme, ya que había planeado alquilar un coche, pero los mostradores ya estaban cerrados por la noche. Hubo una larga pausa antes de que me informara que estaban en medio de los preparativos de la cena y que debería tomar un taxi. El viaje costó $85, dinero que no había presupuestado para este viaje. Durante el trayecto en taxi, llamé a Laura, mi mejor amiga en Seattle. Laura había sido mi compañera de cuarto en la universidad y conocía toda la historia de mi dinámica familiar. Siempre se había mostrado escéptica ante mis continuos esfuerzos por ganarme la aprobación de mi madre. Sabes, siempre puedes volver antes si las cosas se ponen mal, me recordó. A mis padres les encantaría que te unieras a nosotros, o puedes quedarte en mi casa y tendremos nuestra propia Navidad. Todo irá bien, le aseguré, aunque la incertidumbre se colaba en mi voz. Han pasado 2 años. La gente cambia. La gente como tu madre rara vez cambia sin una intervención seria, respondió Laura, con un tono suave pero firme. Solo prométeme que te protegerás esta vez. Lo prometí, aunque no estaba del todo segura de cómo sería protegerme en la práctica. Cuando el taxi giró en la calle donde crecí, una mezcla de nostalgia y pavor me invadió. Las casas estaban decoradas con luces parpadeantes y adornos festivos. La casa de mi madre se veía como siempre, modesta pero bien cuidada, con la misma sencilla hilera de luces blancas a lo largo del tejado que mi padre siempre había colgado. Pagué al taxista, cogí mi bolso de mano y el recipiente con mi preciado pastel de manzana, y caminé por el sendero familiar hasta la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Jason estaba allí, más alto de lo que recordaba, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina. «Sof», exclamó, atrayéndome hacia un abrazo. Por un momento, sentí una oleada de esperanza. Quizás las cosas realmente serían diferentes esta vez. Entonces mi madre apareció detrás de él, y la familiar frialdad se instaló en su expresión mientras me examinaba. «Pareces cansada», dijo en lugar de hola. «Y más delgada. ¿Estás comiendo bien por allá?» Antes de que pudiera responder, una tercera persona se unió a ellos en la puerta. Vanessa era exactamente como aparecía en las fotos, alta, convencionalmente atractiva, con un maquillaje perfecto y el pelo peinado a pesar de ser una noche informal en casa. Me dedicó una sonrisa brillante que no llegó a sus ojos. «Debes de ser Sofía. He oído mucho sobre ti. Bienvenida a casa». Entré, equilibrando mi pastel con cuidado, preguntándome exactamente qué había oído y de quién. Dada la percepción que mi madre tenía de mí, dudaba que hubiera sido del todo positivo. La primera señal de que las cosas no iban a ser como esperaba llegó a los pocos minutos de entrar en la casa. Después de unos breves y torpes abrazos en la entrada, mi madre me guió a través del conocido salón, pasando por la cocina de donde emanaban deliciosos olores, y hacia la parte trasera de la casa. «Hemos hecho algunos cambios desde la última vez que estuviste aquí», explicó, su tono sugiriendo que debería haberlo esperado. «Tu antiguo dormitorio es ahora un trastero. Necesitábamos el espacio para todos los materiales de manualidades de Vanessa. Hace los regalos hechos a mano más bonitos». Asentí, intentando ocultar mi decepción mientras me mostraba el salón, donde el sofá había sido preparado con sábanas y una almohada. «Puedes dormir aquí. El horario del baño podría estar un poco apretado por las mañanas con 4 de nosotros, así que intenta ser rápida», añadió antes de volverse hacia la cocina. Me quedé allí un momento, asimilando la realidad de que mi dormitorio de la infancia,
con todos sus recuerdos, había sido reutilizado para los pasatiempos de alguien que había estado en sus vidas solo 3 años. Mientras tanto, yo dormiría en el sofá, en la zona de paso principal de la casa, sin privacidad y sin un lugar donde deshacer las pocas cosas que llevaba conmigo. Siento lo de la habitación, dijo Jason en voz baja, habiéndose quedado detrás de nuestra madre. Simplemente sucedió gradualmente. Vanessa necesitaba espacio para sus cosas, y como casi nunca estás aquí. Su voz se apagó, y forcé una sonrisa. No pasa nada. Estoy feliz de estar en casa por Navidad. La mentira supo amarga en mi lengua, pero ¿qué otra opción tenía? Ya estaba aquí, comprometida a pasar una semana con mi familia, decidida a sacar lo mejor de la situación. Dejé mi pastel en la cocina, explicándole a mi madre que era la receta de papá. Ella apenas lo miró, diciendo, «Oh, ya he hecho postre. Quizás no tengamos sitio para los dos». Luego me indicó que lo colocara en una mesa auxiliar, lejos de los demás preparativos de comida. La cena de esa primera noche fue un microcosmos de lo que estaba por venir. Mi madre había preparado lasaña, una de mis comidas favoritas de la infancia. Por un breve momento, pensé que podría ser un gesto de bienvenida. Entonces Vanessa anunció alegremente, «Le pedí a tu madre su famosa lasaña. Juro que podría comerla todos los días». Durante la comida, mi madre me acribilló a preguntas que se sentían más como un interrogatorio que como un interés genuino. ¿Por qué seguía soltera a los 32? ¿Mi negocio era realmente rentable, o era más bien un hobby? ¿Había pensado en volver a Chicago, donde el sector inmobiliario era más asequible? Cada pregunta conllevaba una crítica implícita. Mientras tanto, Jason y Vanessa fueron elogiados repetidamente. Jason había sido ascendido recientemente en la empresa de marketing donde trabajaba. Vanessa había iniciado un pequeño negocio en línea vendiendo sus manualidades. Estaban mirando casas en el vecindario. Mi madre sonreía con orgullo mientras compartían sus noticias. Cuando intenté hablar de mis propios logros, un proyecto importante que había completado para un conocido ejecutivo de tecnología, un próximo reportaje en una revista de diseño, mi madre me interrumpió para preguntar si había visto el hermoso centro de mesa que Vanessa había hecho. La conversación cambió de inmediato, y mis noticias fueron olvidadas. Después de la cena, me ofrecía ayudar con los platos, pero mi madre negó con la cabeza. Vanessa y yo tenemos un sistema. No querríamos alterarlo. En su lugar, sugirió que me pusiera al día con Jason mientras ellas limpiaban. Pero Jason se acomodó frente al televisor, claramente más interesado en el partido de baloncesto que en conversar con su hermana. Me retiré al sofá que sería mi cama, enviando un mensaje a Laura. El primer día no va muy bien. Mamá convirtió mi habitación en un trastero para las manualidades de Vanessa. Duermo en el sofá. Me siento como una invitada no deseada. Su respuesta fue inmediata. No es demasiado tarde para reservar un vuelo de vuelta. La oferta de Navidad en mi casa sigue en pie. Lo consideré, pero algo en mí no estaba listo para rendirme. Había venido desde muy lejos. Seguramente las cosas mejorarían en los próximos días. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con la esperanza de darme una ducha antes de que los demás se levantaran. Fui de puntillas al baño solo para encontrarlo ocupado. 20 minutos después, Vanessa salió en una nube de vapor y perfume caro. «Oh, lo siento», dijo con una sonrisa que sugería que no lo sentía en absoluto. «Siempre tardo una eternidad en la ducha. Jason dice que es mi único defecto». Forcé una sonrisa y pasé a su lado hacia el baño, solo para descubrir que había gastado toda el agua caliente. Mi ducha fue breve y helada. En el desayuno, descubrí otro cambio inquietante. Mi madre siempre había tenido una colección de fotos familiares en la pared del comedor. Noté de inmediato que varias fotos, incluyéndome a mí, habían sido retiradas y reemplazadas por otras nuevas de Jason, Vanessa y mi madre en diversas salidas. En las pocas que quedaban, yo estaba situada en el borde, fácilmente recortable si se deseaba. Esa tarde, escuché una conversación que confirmó mis peores sospechas. Había salido a tomar un poco de aire fresco y estaba sentada en el columpio del porche cuando oí a mi madre y a Vanessa en el jardín, sin ser conscientes de mi presencia. «Es solo por una semana», decía mi madre. «Siempre ha sido difícil, incluso de niña.
Nada que ver con Jason. Has sido muy generosa dejándola quedarse, respondió Vanessa. Algunas personas simplemente no aprecian a la familia. Me quedé helada, con el frío calándome hasta los huesos, algo que no tenía nada que ver con el clima de diciembre. Hablaban de mí como si fuera una molestia, una invitada no deseada en lugar de una hija que volvía a casa por Navidad. Más tarde ese día, hice un descubrimiento inquietante mientras buscaba una manta extra. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, y noté las pertenencias de Jason y Vanessa esparcidas por allí. Se estaban quedando en la habitación de mi madre, mientras que ella se había mudado a la antigua habitación de Jason. Todos tenían un alojamiento adecuado, excepto yo. Esa noche, me encontré con la señora Thompson, nuestra vecina de al lado, que había vivido allí desde que yo era una niña. Me saludó calurosamente, genuinamente feliz de verme después de tanto tiempo. Tu padre estaría tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido, dijo, apretando mi mano. Él siempre supo que estabas destinada a grandes cosas. Cuando me preguntó dónde me estaba quedando y mencioné el sofá, su expresión cambió a una de confusión. Pero la casa de tu madre tiene 3 dormitorios, dijo. Y pensé que Jason y su novia estaban en el principal, con tu madre en la antigua habitación de Jason. Puse una excusa sobre renovaciones, poco dispuesta a admitir la verdad, incluso a esta amable mujer que me había conocido toda mi vida. Al despedirnos, me puso un pequeño paquete envuelto en las manos. Un detallito por Navidad. Nunca me olvido de mi vecina favorita. De vuelta adentro, me encerré en el baño y lloré en silencio, aferrando el regalo de la señora Thompson, un pequeño adorno con las palabras «El hogar es donde comienza tu historia». La ironía no se me escapó. Esta casa nunca había sido realmente mi hogar. No en los aspectos que más importaban. Le envié otro mensaje a Laura. Las cosas están peor de lo esperado. Estoy considerando seriamente irme. Su respuesta fue inmediata y llena de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Necesitas que te reserve un vuelo? Miré su mensaje durante un largo rato antes de responder. Todavía no. Mañana es Nochebuena. Veré cómo va. He llegado hasta aquí. Lo que no dije fue que una pequeña e irracional parte de mí todavía albergaba la esperanza de un milagro navideño, mi madre reconociendo de repente cómo me había tratado, una conversación genuina con Jason, alguna señal de que, después de todo, pertenecía a esta familia. La Nochebuena amaneció brillante y despejada, con la luz del sol reflejándose en la nieve fresca que había caído durante la noche. A pesar de mis reservas, sentí un destello de la emoción infantil que la Navidad solía traer. Quizás hoy sería diferente. Quizás la magia de la Navidad ablandaría los corazones y abriría las mentes. Pasé la mañana ayudando con los preparativos, aunque mi ayuda fue en gran medida rechazada. Cuando me ofrecí a ayudar a hacer el relleno, mi madre me informó que Vanessa ya lo había preparado según una receta familiar especial que le había enseñado. Cuando pregunté sobre poner la mesa, me dijeron que tenían un arreglo específico planeado. Me retiré al salón, sintiéndome inútil y un estorbo. Alrededor del mediodía, otros miembros de la familia comenzaron a llegar, la hermana de mi madre, la tía Patricia, y su esposo, el tío Robert, mi primo Thomas y su esposa, y algunos amigos de la familia. Cada uno me saludó con diversos grados de sorpresa, como si no esperaran verme allí. Más de uno comentó cuánto tiempo había pasado, con la implicación tácita de que mi ausencia había sido una elección en lugar de una circunstancia de distancia y restricciones pandémicas. Seattle debe ser muy especial para mantenerte alejada tanto tiempo, comentó la tía Patricia, su tono dejando claro que veía mi mudanza como un abandono en lugar de un avance profesional. Mi negocio me mantiene ocupada, expliqué, tratando de mantener un tono ligero. Pero estoy muy feliz de estar aquí este año. A medida que avanzaba la tarde, noté con qué facilidad Vanessa se movía entre mis parientes, riéndose de bromas internas y haciendo referencia a reuniones de las que yo no había formado parte. Ella había asumido sin problemas el papel de hija, mientras que yo me había convertido en la pariente lejana con la que nadie sabía muy bien cómo hablar. A las 4, me disculpé para prepararme para la cena. Había traído un atuendo especial en mi equipaje de mano, un vestido cruzado de color verde oscuro que complementaba mis ojos y mi figura. Puse especial cuidado en mi maquillaje y peinado, queriendo lucir lo mejor posible para las fotos familiares que siempre habían sido una tradición navideña. Cuando salí del baño,
Vi de reojo a mi madre y a Vanessa en la cocina. Vanessa llevaba un simple suéter rojo y vaqueros, nada especial, pero mi madre se deshizo en elogios. «Estás absolutamente deslumbrante, querida», dijo efusivamente. «Ese color es perfecto para ti». «¿A qué está preciosa, Jason?» Jason, que acababa de entrar en la cocina, asintió y besó a Vanessa en la mejilla. Nadie comentó mi apariencia cuando me uní a ellos un momento después. El comedor se había transformado para la ocasión. La mesa se extendió a su máxima longitud y se cubrió con el mejor mantel de mi madre, el que había sido de mi abuela. Las velas parpadeaban en candelabros de plata, y un magnífico centro de mesa de ramas de pino, bayas rojas y flores blancas dominaba el centro, una creación de Vanessa, como pronto supe, ya que mi madre se lo señaló a todo el que entraba. La disposición de los asientos quedó clara cuando la gente comenzó a tomar sus lugares. Mi madre se sentó a la cabeza de la mesa, con Jason y Vanessa a su inmediata derecha e izquierda. La tía Patricia y el tío Robert estaban a continuación, seguidos por los demás invitados en lo que parecía ser una jerarquía de importancia. A mí me indicaron que me sentara al pie de la mesa, lo más lejos posible de mi madre y al lado de la esposa de Thomas, a quien solo había visto 2 veces antes. Durante las conversaciones preliminares, intenté participar, haciendo preguntas sobre la vida de la gente y compartiendo breves anécdotas sobre Seattle. La mayoría de las respuestas fueron educadas pero breves, antes de que la conversación inevitablemente volviera a temas de los que no sabía nada, eventos locales que me había perdido, gente que no conocía, planes que se habían hecho sin mi participación. Justo cuando mi madre estaba a punto de invitar a todos a empezar a servirse la comida, Jason golpeó su copa con una cuchara. La mesa se quedó en silencio mientras él se ponía de pie, con el brazo alrededor de Vanessa. Antes de comenzar esta maravillosa comida, anunció, su rostro resplandeciente de felicidad, Vanessa y yo tenemos una noticia que nos gustaría compartir con nuestra familia. Sentí un nudo en el estómago, intuyendo lo que vendría. Estamos comprometidos, exclamó Vanessa, extendiendo su mano izquierda para revelar un brillante anillo de diamantes. Jason me lo pidió anoche, y dije que sí. La mesa estalló en vítores y felicitaciones. Mi madre rompió a llorar de alegría, levantándose para abrazarlos a ambos. Este es el mejor regalo de Navidad que podría haber pedido, declaró. Mi hijo y mi futura nuera. Me quedé helada, procesando no solo la noticia, sino la revelación de que esto había sucedido anoche, en esta casa, y nadie se había molestado en decírmelo hasta este anuncio público. Había sido excluida una vez más, una ocurrencia tardía en un momento familiar significativo. Cuando la emoción se calmó, mi madre comenzó el proceso de servir la cena tradicional de Navidad. El pavo era magnífico, dorado y perfectamente asado. Había puré de patatas, salsa, relleno, cazuela de judías verdes, salsa de arándanos, batatas con malvaviscos y panecillos frescos, todos los platos clásicos que nuestra familia había disfrutado cada Navidad de mi infancia. Mi madre sirvió primero a Jason, llenando su plato con porciones selectas de carne blanca, relleno extra y todas sus guarniciones favoritas. Vanessa fue la siguiente, recibiendo porciones igualmente generosas y recomendaciones específicas de mi madre sobre qué platos había preparado especialmente pensando en ella. Luego vinieron la tía Patricia y el tío Robert, y así sucesivamente con el resto de los invitados, cada uno recibiendo un plato completo personalizado según sus preferencias conocidas. Esperé pacientemente, con mi plato vacío frente a mí, viendo cómo todos los demás en la mesa recibían su comida. Las fuentes de servir dieron la vuelta, pero para cuando llegaron a mí, varias estaban casi vacías. Aún así, tomé pequeñas porciones de lo que quedaba, no queriendo parecer codiciosa. Cuando todos los invitados habían sido servidos, mi madre miró alrededor de la mesa con satisfacción. ¿Están todos contentos con sus platos? ¿Alguien necesita algo más? Varios murmullos de satisfacción surgieron de la mesa mientras la gente comenzaba a comer. Miré mis escasas porciones y entonces me di cuenta de que mi madre nunca me había servido pavo. La fuente no había llegado a mi extremo de la mesa. Disculpa, dije, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. ¿Podría tomar un poco de pavo, por favor? Mi madre levantó la vista, su expresión cambiando a una de leve sorpresa, como si hubiera olvidado que estaba allí. Oh, dijo, mirando la fuente casi vacía. Me temo que puede que no tengamos suficiente. No me di cuenta de que todos tomarían tanto.
Miré alrededor de la mesa, viendo platos rebosantes de comida. Quizás solo un trocito, sugerí. Mi madre suspiró, haciendo un espectáculo de examinar el pavor restante. Realmente solo hay suficiente para que repitan los que quieran. ¿Lo entiendes, verdad? Puedes llenarte con las guarniciones. Asentí, condicionada automáticamente desde la infancia a aceptar cualquier migaja de atención o consideración que se me ofreciera. Pero por dentro, algo estaba cambiando, un lento ardor de reconocimiento de que esto no era un descuido ni un accidente. Mi propia madre había fallado deliberadamente en hacerme un hueco en su mesa, tanto literal como figuradamente. La conversación continuó a mi alrededor mientras todos comían. Jason y Vanessa fueron acribillados a preguntas sobre los planes de la boda. Mi madre sugirió que junio sería perfecto, y Vanessa estuvo de acuerdo con entusiasmo. Discutieron lugares, esquemas de colores y listas de invitados, todo mientras yo picoteaba las pequeñas porciones de mi plato, sintiéndome cada vez más invisible. Entonces llegó el momento que me rompió por completo. Mientras la gente terminaba sus platos principales, mi madre se levantó de nuevo. ¿Alguien quiere repetir? Hay mucho más. Comenzó a circular con las fuentes, ofreciendo porciones adicionales a todos. Cuando llegó a Vanessa, amontonó más pavo y relleno en su plato ya limpio. Necesitas mantener tus fuerzas ahora que vas a planificar una boda, dijo con una sonrisa afectuosa. Vi cómo Vanessa aceptaba su segunda ración, más grande de lo que había sido mi primera y única porción. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la mesa, y vi algo en la suya que podría haber sido vergüenza o podría haber sido triunfo. En ese momento, todo se cristalizó para mí. Esto no era una serie de descuidos o coincidencias. Esto era un mensaje, repetido a lo largo de mi vida de 1000 maneras diferentes: no importas tanto. No eres bienvenida aquí. No eres una de nosotros. La conversación, las risas, la calidez de la reunión giraban a mi alrededor, pero me sentía completamente separada de todo, como si estuviera observando la escena a través de un cristal. Miré a mi madre discutiendo animadamente las flores de la boda con Vanessa. Miré a Jason, que no me había mirado a los ojos ni una vez durante la comida. Miré a mis parientes, que habían aceptado mi exclusión como algo natural y sin importancia. Y tomé una decisión que lo cambiaría todo. En ese momento cristalizador, los recuerdos me inundaron como una presentación de diapositivas de rechazo, mi 8º cumpleaños, cuando mi madre olvidó encargar una tarta pero hizo una elaborada para el cumpleaños de Jason 3 meses después, mi graduación de secundaria, cuando se quejó de tener que estar sentada al sol durante horas en lugar de celebrar mi logro, la vez que estuve hospitalizada con apendicitis y me visitó solo una vez, brevemente, explicando que no quería dejar a Jason solo. Demasiado tiempo. Todos estos años, había puesto excusas para su comportamiento. Estaba de luto por papá. Estaba estresada. Ella y yo éramos simplemente demasiado diferentes. Me había convencido a mí misma de que mantener la relación en cualquier término era mejor que reconocer la dolorosa verdad, que mi propia madre simplemente no me amaba de la misma manera que amaba a mi hermano. Y ahora, por extensión, a Vanessa. Una extraña calma me invadió mientras tomaba mi decisión. Sin decir una palabra, coloqué mi servilleta al lado de mi plato y me levanté. El movimiento fue tan deliberado que varias conversaciones se detuvieron mientras la gente me miraba, quizás esperando un anuncio similar al de compromiso de Jason. En cambio, caminé en silencio hacia la mesa auxiliar donde mi pastel de manzana había estado, intacto, desde mi llegada. Lo recogí, acunando el recipiente con ambas manos como si fuera algo precioso. No era solo un postre, sino una conexión con mi padre, el progenitor que me había amado de verdad. El comedor se había quedado en completo silencio ahora, todos los ojos puestos en mí mientras yo estaba de pie, sosteniendo mi pastel, sin decir nada todavía. Sofía, dijo finalmente mi madre, su tono a medio camino entre la irritación y la confusión. ¿Qué estás haciendo? Estamos en medio de la cena. La miré directamente, quizás viéndola de verdad por primera vez, no como la madre que deseaba que fuera, sino como la mujer que realmente era. Sé cuando no soy bienvenida, dije simplemente, mi voz firme a pesar de las emociones que se agitaban en mi interior. Gracias por dejarlo tan claro. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí del comedor, atravesé el salón donde mi pequeña bolsa todavía estaba junto al sofá, y fui directamente a la puerta principal.
Oí el arrastrar de sillas detrás de mí mientras la gente se levantaba, oí mi nombre ser llamado con un volumen creciente, pero no me detuve ni me di la vuelta. El aire frío me golpeó como un shock físico al salir, todavía en mi vestido y sin abrigo. La nieve había comenzado a caer de nuevo, delicados copos aterrizando en mis brazos desnudos y en mi pelo. Caminé por la entrada de coches y salí a la acera, sin un destino en mente, excepto lejos de la casa donde nunca había pertenecido realmente. Sofía, detén esto ahora mismo, resonó la voz de mi madre desde el porche. Estás siendo ridícula y grosera. Estás arruinando la Navidad. Seguí caminando, con la nieve crujiendo bajo mis tacones, el pastel firmemente apretado contra mi pecho. Sof, vamos, la voz de Jason ahora, menos enfadada pero igualmente despectiva. Estás exagerando. Vuelve adentro. Sus voces se desvanecieron cuando doblé la esquina, mi paso acelerándose, aunque no tenía a dónde ir en concreto. Solo cuando estuve segura de estar fuera de su vista me detuve, apoyándome en un árbol para recuperar el aliento y procesar lo que acababa de hacer. Mis manos temblaban, en parte por el frío y en parte por la adrenalina. Nunca antes me había alejado de mi familia, sin importar lo mal que me trataran. Siempre me había quedado, siempre había aceptado las migajas de afecto que se me ofrecían, siempre había puesto excusas para su comportamiento. Por primera vez en mi vida, había elegido mi propia dignidad en su lugar. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos y llamé a Laura. Hola, respondió alegremente. ¿Cómo va la Navidad familiar? Me fui, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Acabo de salir en medio de la cena. Hubo un breve silencio antes de que Laura respondiera, su tono cambiando instantáneamente a uno de preocupación. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás a salvo? Estoy de pie en la acera, a una manzana de la casa de mi madre, en la nieve, con un vestido y un pastel de manzana. Mientras describía mi situación, una risa histérica brotó a través de mis lágrimas. Sofía, escúchame, dijo Laura con firmeza. Busca un lugar cálido para esperar. Una cafetería, una tienda, cualquier sitio. Voy a encontrarte un lugar donde quedarte esta noche. En 5 minutos, Laura había obrado su magia particular. Su prima vivía en un suburbio de Chicago, no lejos del vecindario de mi madre, y estaba más que feliz de tener una invitada de Navidad inesperada. Un Uber fue enviado a recogerme a la cafetería donde me había refugiado, calentando mis manos alrededor de una taza de chocolate caliente. Mientras esperaba, mi teléfono explotó con notificaciones. Mensajes de texto de Jason, ¿qué demonios fue eso? Nos avergonzaste a todos. Mamá está disgustada. De mi madre, tu comportamiento fue completamente inapropiado. Te eduqué mejor que eso. Llámame inmediatamente. De la tía Patricia, no sé qué te pasó, pero realmente decepcionaste a tu madre. La Navidad es para la familia. Silencié mi teléfono y lo metí en mi bolso. Por una vez, no tenía interés en poner excusas o suavizar las cosas. Que se sintieran incómodos. Que se preguntaran. Que afrontaran las consecuencias de sus actos, por menores que fueran. Llegó el Uber, conducido por una mujer alegre llamada María, a quien no pareció importarle en absoluto recoger a una mujer con un vestido de fiesta agarrando un pastel en Nochebuena. ¿Drama familiar?, preguntó con simpatía mientras me deslizaba en el asiento trasero. Se podría decir que sí, respondí. Ella asintió sabiamente. La Navidad tiene una forma de sacar lo peor de las familias a veces. La madre de mi exmarido una vez sirvió pastel a todos excepto a mí porque usé el tenedor equivocado para mi ensalada. Su historia me arrancó una carcajada genuina, la primera que había experimentado desde que llegué a Chicago. ¿Qué hiciste? Me divorcié de su hijo, dijo María con un guiño en el espejo retrovisor. No por el pastel, por supuesto, pero mirando hacia atrás, ese momento del pastel me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en esa familia. Charlamos cómodamente durante el resto del trayecto de 20 minutos, y para cuando llegamos a la casa de la prima de Laura, mi ánimo había mejorado considerablemente. María se negó a dejarme añadir una propina en la aplicación. Considéralo mi regalo de Navidad para una compañera superviviente del drama familiar, insistió. La prima de Laura, Elizabeth, resultó ser una mujer cálida y efusiva de unos 40 años que me recibió como si fuéramos viejas amigas en lugar de extrañas. Laura me contó lo que pasó, dijo,
haciéndome pasar a su acogedor bungalow. Cualquiera que trate a la familia de esa manera merece carbón en su calcetín. Tengo la habitación de invitados lista para ti, y justo iba a abrir una botella de vino. Momento perfecto. A medida que avanzaba la noche, me encontré compartiendo toda la historia con Elizabeth, quien escuchó con la indignación apropiada en mi nombre. Para cuando finalmente cortamos mi pastel de manzana, que ella declaró absolutamente divino, había dejado de temblar y comencé a reconocer la magnitud de lo que había hecho. Nunca me había defendido así antes, admití mientras nos sentábamos junto a su chimenea, cada una con nuestra segunda porción de pastel. Siempre acepté cualquier tratamiento que me dieran y puse excusas por ellos. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es simplemente marcharnos, dijo Elizabeth. No hiciste una escena. No gritaste ni lloraste ni tiraste cosas. Simplemente te retiraste de una situación en la que te estaban faltando al respeto. Eso no es grosero. Es autorrespeto. Reflexioné sobre sus palabras mientras me preparaba para dormir en su cómoda habitación de invitados. Autorrespeto. ¿Alguna vez lo había tenido de verdad cuando se trataba de mi familia? ¿O había estado tan desesperada por su amor que había estado dispuesta a aceptar cualquier trato, sin importar lo hiriente que fuera? Decidí mantener mi teléfono apagado durante la noche. Cualesquiera que fueran los mensajes o llamadas que pudieran llegar, podían esperar hasta la mañana. Por ahora, necesitaba espacio para procesar mis sentimientos y adaptarme a esta nueva realidad en la que finalmente, a los 32 años, me había defendido. Mientras me quedaba dormida, me di cuenta de que me sentía más ligera de alguna manera, como si hubiera dejado una pesada carga que había estado llevando durante años. Había tristeza, sí, y una persistente sensación de pérdida, pero también había una nueva sensación de libertad y las primeras y frágiles semillas de una paz genuina. Me desperté la mañana de Navidad con olor a café y canela. Por un momento desorientador, olvidé dónde estaba, esperando encontrarme en el incómodo sofá de mi madre. En cambio, estaba en una cama blanda con un edredón arropándome, la luz del sol entrando a través de cortinas de encaje. Los acontecimientos de la noche anterior volvieron de golpe, trayendo consigo una compleja mezcla de emociones. Una parte de mí se preocupaba por haber reaccionado de forma exagerada. Otra parte de mí deseaba haber dicho más, haber explicado cómo años de pequeños rechazos habían culminado en ese momento en la mesa de la cena. Pero, sobre todo, sentía una sorprendente sensación de paz. Por una vez, había honrado mis propios sentimientos en lugar de reprimirlos para mantener la paz. Me dirigí a la cocina, donde Elizabeth estaba metiendo una bandeja de rollos de canela en el horno. Me saludó con una cálida sonrisa y me entregó una taza de café. «Feliz Navidad», dijo. «¿Cómo te sientes esta mañana?» «Mejor de lo que esperaba», admití. «Gracias de nuevo por acogerme así». «Cualquier prima de Laura es prima mía», respondió con un guiño. «Además, es agradable tener compañía. Mis hijos están con su padre este año». Después del desayuno, Elizabeth insistió en que me uniera a ella en lo que resultó ser su jornada anual de puertas abiertas de Navidad. A lo largo del día, un flujo constante de sus amigos y vecinos pasaron por allí, trayendo platos para compartir y pequeños regalos para intercambiar. Para mi sorpresa, Elizabeth me presentó simplemente como mi prima, Sofía, de Seattle, sin ninguna explicación de por qué estaba allí en lugar de con mi propia familia. Todos me dieron una cálida bienvenida, incluyéndome en conversaciones y bromas internas como si siempre hubiera formado parte de su círculo. A media tarde, la casa estaba llena de risas, música y el tipo de calidez genuina que siempre había asociado con la Navidad en las películas, pero que rara vez había experimentado en la vida real. Varias personas comentaron sobre el pastel de manzana, que Elizabeth había exhibido con orgullo en su mesa de comedor. «Esta es la creación de Sofía», les dijo a todos. «Receta familiar». En realidad, es la receta de mi padre, me encontré explicando a un pequeño grupo reunido alrededor de la mesa de postres. Él era el panadero de nuestra familia. Es la primera vez que intento recrearla desde que falleció. Bueno, él estaría orgulloso, dijo un caballero mayor que se presentó como el vecino de Elizabeth, Frank. Está perfectamente equilibrado. No demasiado dulce, la cantidad justa de canela. Una obra maestra. Mientras la gente elogiaba el pastel,
compartiendo sus propias historias de recetas familiares y tradiciones culinarias, sentí una conexión con mi padre que trascendía los dolorosos recuerdos de la noche anterior. A él le habría encantado este aprecio genuino por su receta. Se habría decepcionado por cómo mi madre y Jason me habían tratado, pero habría estado orgulloso de mí por valorarme lo suficiente como para irme. Esa noche, tarde, después de que los últimos invitados se hubieran ido y Elizabeth y yo estuviéramos limpiando la cocina, finalmente volví a encender mi teléfono. La pantalla se iluminó de inmediato con notificaciones, docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto. La mayoría eran de Jason y mi madre, sus mensajes evolucionando de la ira a la preocupación a medida que pasaban las horas sin respuesta por mi parte. El mensaje de texto más reciente de mi madre decía: por favor, dinos que estás a salvo. La policía dice que todavía no pueden hacer nada. Llamaron a la policía, dije en voz alta, genuinamente sorprendida. Elizabeth arqueó una ceja. No porque estuvieran preocupados por tu seguridad, apuesto. Más probablemente estaban avergonzados de que te fueras y querían forzarte a volver. Su evaluación se sintió incómodamente precisa. Envié un breve texto tanto a mi madre como a Jason: estoy a salvo. Me quedo con unos amigos. Me pondré en contacto cuando esté lista. Luego volví a silenciar mi teléfono y ayudé a Elizabeth a terminar los platos. Durante los 2 días siguientes, experimenté unas vacaciones de Navidad como ninguna que hubiera conocido antes. Elizabeth, que trabajaba como terapeuta, pareció entender instintivamente mi necesidad tanto de espacio para procesar como de distracción para no pensar demasiado en lo que había sucedido. Dimos paseos por el vecindario cubierto de nieve, vimos películas clásicas de Navidad y hablamos de todo, desde su divorcio hasta mi negocio de diseño. El día después de Navidad, varios amigos de Elizabeth nos invitaron a cenar a un restaurante local. Entre ellos estaba Sam, un hombre amable de mi edad, quien pronto supe que tenía su propia historia familiar complicada. Durante el postre, cuando los demás estaban enfrascados en otra conversación, Sam se inclinó hacia mí. Elizabeth mencionó que tuviste un mal momento con tu familia esta Navidad. Espero que no te importe que me lo haya contado. Normalmente, podría haberme sentido avergonzada o expuesta, pero algo en la manera de Sam me tranquilizó. Finalmente me defendí después de años de aceptar menos de lo que merezco, dije. Todavía estoy asimilando que realmente lo hice. Sam asintió, con comprensión en sus ojos. Hace 5 años, dejé de hablarle a mi padre después de que menospreciara mi elección de carrera por 100ª vez. Todos me decían que estaba siendo demasiado sensible, que debería perdonarlo porque es familia. ¿Pero sabes de qué me di cuenta? ¿De qué?, pregunté. Las personas que insisten en que debes mantener relaciones familiares tóxicas a toda costa suelen ser las que se benefician de tu silencio y sumisión. Sonrió levemente. Poner límites no es egoísta. A veces es la única forma de preservar tu sentido de identidad. Sus palabras resonaron profundamente en mí. A lo largo de mi vida, me habían dicho de varias maneras que mantener la paz era mi responsabilidad, que acomodar el favoritismo de mi madre era simplemente lo que hacía una buena hija. Nunca había cuestionado si merecía algo mejor. Los días siguientes se convirtieron en un periodo de inesperada sanación y crecimiento. Elizabeth me presentó sus lugares favoritos de la ciudad, lugares que nunca había visitado a pesar de haber crecido cerca. Fuimos a un pequeño museo de arte, exploramos librerías y disfrutamos de comidas en restaurantes locales. Cada nueva experiencia se sentía como un paso más lejos de la gravedad de mi dinámica familiar y hacia una vida definida por mis propias elecciones. Hablaba con Laura a diario, poniéndola al día sobre mis vacaciones improvisadas con su prima. No puedo creer lo diferente que ha sido esta festividad, le dije durante una llamada. Siempre pensé que la Navidad en familia tenía que ser de una manera determinada, cena formal, conversaciones obligatorias, andar con pies de plomo. Esto ha sido realmente agradable. Eso es porque estás con gente que de verdad quiere que estés allí, señaló Laura. Concepto novedoso, lo sé. 4 días después de Navidad, finalmente me sentí lista para revisar mis mensajes correctamente. Había varios textos más de mi madre, cada vez más irritada porque no había vuelto a casa ni había dado una explicación completa de mi salida dramática. Jason también había enviado algunos mensajes, oscilando entre la preocupación y la acusación. Pero también había un mensaje de voz de la señora Thompson, nuestra vecina, que me tomó por sorpresa. Sofía,
querida, soy Ellen Thompson. Vi lo que pasó en la cena, y quiero que sepas que creo que demostraste una valentía tremenda. Tu madre siempre ha... No debería decir esto, pero tu padre una vez me dijo que le preocupaba cómo te trataba en comparación con Jason. Si necesitas cualquier cosa mientras estés en la ciudad, por favor, llámame. Y no dejes que nadie te haga sentir culpable por defenderte. Su mensaje me hizo llorar. Todos estos años, había pensado que nadie se había dado cuenta de la disparidad en cómo mi madre trataba a sus hijos. Escuchar que mi padre lo había visto, que se había preocupado por ello, fue a la vez validador y desgarrador. También había un mensaje de texto inesperado de Vanessa. Sé que no nos conocemos mucho, pero quería decir que lamento lo que pasó. No estuvo bien como fue la cena. Es todo lo que puedo decir por ahora. Su mensaje me sorprendió. Quizás había más complejidad en su carácter de la que le había atribuido. A medida que mi semana en Chicago llegaba a su fin, supe que necesitaba tomar una decisión más antes de regresar a Seattle. Tenía que decidir si vería a mi madre y a Jason de nuevo antes de irme. Una parte de mí quería evitar la confrontación por completo, volar a casa sin mirar atrás. Pero otra parte sabía que, sin algún tipo de cierre, este patrón continuaría indefinidamente. Después de discutirlo con Elizabeth y Laura, tomé mi decisión. Vería a mi madre una vez más, no para disculparme ni para suavizar las cosas, sino para decir mi verdad claramente y establecer límites para nuestra relación en el futuro. ¿Estás segura?, preguntó Laura cuando le conté mi plan. No le debes una explicación. Lo sé, respondí. Estoy haciendo esto por mí, no por ella. Necesito decir estas cosas en voz alta, a su cara, para poder seguir adelante sin remordimientos. La noche antes de mi vuelo de regreso a Seattle, le envié un mensaje a mi madre: me gustaría pasar mañana por la mañana para hablar antes de irme de la ciudad. Estaré allí a las 10. Su respuesta fue inmediata: bien. Jason también estará aquí. Pasé esa noche reflexionando sobre cuánto había cambiado en solo una semana. Había llegado a Chicago esperando aceptación y conexión con mi familia. Me iba con algo mucho más valioso, autorrespeto y el conocimiento de que merecía algo mejor de lo que me habían ofrecido todos estos años. La mañana era brillante y fría mientras Elizabeth me llevaba a casa de mi madre. Habíamos guardado mis pocas pertenencias en una pequeña bolsa que me había prestado, y mi precioso recipiente de pastel, ahora vacío pero simbólicamente importante, estaba guardado de forma segura en mi bolso. Recuerda, dijo Elizabeth mientras se detenía junto a la acera, no tienes que justificar ni defender tus sentimientos. Simplemente di tu verdad con calma y establece tus límites. Si se pone demasiado intenso, siempre puedes irte. Estaré aquí mismo esperando. Asentí, agradecida más allá de las palabras por esta mujer que se había convertido en una aliada tan inesperada. Gracias por todo. La familia no siempre es a quien naces, me recordó. A veces es a quien eliges en el camino. Caminé por el sendero familiar hasta la puerta principal, notando lo diferente que se sentía de mi llegada apenas una semana antes. Entonces había estado llena de esperanza y ansiedad. Ahora me sentía lúcida y resuelta. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Parecía cansada, las líneas alrededor de su boca más pronunciadas de lo habitual. Sin decir una palabra, se hizo a un lado para dejarme entrar. Jason estaba sentado en el salón, con una expresión reservada. No había rastro de Vanessa. Y bien, dijo mi madre después de que me sentara frente a ellos. Espero que estés lista para explicar tu comportamiento. En el pasado, su tono me habría puesto inmediatamente a la defensiva, desencadenando mi patrón de toda la vida de disculparme y acomodarme. Esta vez, respiré hondo y la miré fijamente. No estoy aquí para disculparme, dije, mi voz más tranquila de lo que esperaba. Estoy aquí para decirte cómo me siento, y luego voy a tomar un avión y volver a casa, a Seattle. Jason se movió incómodo en su asiento, pero la expresión de mi madre se endureció. Después de avergonzarnos frente a toda la familia, después de arruinar la cena de Navidad y desaparecer durante días, ¿crees que puedes simplemente decir lo que piensas e irte? Sí, dije simplemente. Eso es exactamente lo que voy a hacer. La franqueza de mi respuesta pareció tomarla por sorpresa. En el silencio que siguió, continué.
Desde que tengo memoria, he sido tratada como menos importante, menos digna de amor y atención que Jason. Cuando papá vivía, él intentaba equilibrar las cosas, para asegurarse de que me sintiera valorada. Después de su muerte, ya no hubo pretensiones. Me convertí en una ocurrencia tardía en esta familia, tolerada en lugar de bienvenida. Mi madre comenzó a interrumpir, pero levanté la mano. Por favor, déjame terminar. He pasado años poniendo excusas por la forma en que he sido tratada. Me dije a mí misma que era normal, que todas las familias tienen favoritos, que si simplemente me esforzaba más o lograba más o visitaba más a menudo, las cosas cambiarían. Pero la cena de Navidad dejó muy claro que nada cambiará jamás. «¿Estás siendo dramática?», interrumpió Jason. «Mamá se olvidó de servirte pavo». No fue personal. Me volví para mirar a mi hermano, viéndolo con una nueva claridad. No fue solo el pavo, Jason. Fue que me hicieran dormir en el sofá mientras tú y Vanessa ocupabais el dormitorio principal. Fue que mi habitación de la infancia se convirtiera en un trastero para los pasatiempos de Vanessa. Fue ser excluida de las conversaciones, que mis logros fueran ignorados, ser tratada como una invitada no deseada en lugar de como una hija y una hermana. Nunca quise hacerte sentir así, dijo mi madre, aunque su tono carecía de remordimiento genuino. Siempre has sido tan independiente, tan diferente a nosotros. Nunca supe cómo conectar contigo. ¿Alguna vez lo intentaste de verdad?, pregunté en voz baja. Porque desde mi punto de vista, parece que dejaste de intentarlo en el momento en que papá murió. Un destello de algo real cruzó su rostro, dolor o culpa, o quizás ambos. Pero fue rápidamente reemplazado por la máscara defensiva que también conocía. Siempre he hecho lo mejor que he podido, insistió. Si no fue lo suficientemente bueno para ti, lo siento. Pero no puedes culparme por el hecho de que elegiste mudarte al otro lado del país y construir una vida separada. Me mudé porque necesitaba encontrar un lugar donde pudiera ser valorada por quien soy, expliqué, sintiéndome de repente cansada de la conversación circular. No vine aquí hoy para remover el pasado ni para intentar que entiendas algo que no quieres ver. Vine a decirte que las cosas tienen que cambiar si vamos a tener alguna relación en el futuro. Expuse mis límites claramente. Ya no aceptaría ser tratada como inferior. No visitaría a menos que se me ofreciera el mismo respeto y consideración que a otros miembros de la familia. Nuestra relación se basaría en el respeto mutuo, o no existiría en absoluto. ¿Nos estás amenazando con cortar lazos?, preguntó Jason, sonando genuinamente alarmado por primera vez. Estoy prometiendo valorarme lo suficiente como para alejarme de situaciones que son perjudiciales para mí, aclaré. Lo que suceda a continuación depende de todos nosotros. Mi madre guardó silencio durante un largo momento, estudiándome como si viera a una extraña. Quizás, en cierto modo, lo era. La Sofía que siempre se había acomodado, siempre había perdonado, siempre había regresado sin importar lo mal que la trataran. Esa Sofía se había ido. No sé qué quieres de mí, dijo finalmente, su voz más débil que antes. Quiero que escuches lo que estoy diciendo, que reflexiones sobre ello, que decidas si tener una relación con tu hija es lo suficientemente importante como para hacer algunos cambios. Me puse de pie, señalando que la conversación estaba terminando. La pelota está en tu tejado, mamá. Antes de irme, saqué un pequeño paquete envuelto de mi bolso, el regalo que había llevado en el avión, el collar en el que había gastado demasiado dinero con la esperanza de ganarme el amor de mi madre. Feliz Navidad, dije, colocándolo en la mesa de centro. Aún quería que tuvieras esto. El gesto pareció afectarla más que cualquier cosa que hubiera dicho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque si era por culpa, remordimiento o simple sorpresa, no podría decirlo. Me fui sin mirar atrás, caminando por el sendero hacia donde Elizabeth esperaba en su coche, una sensación de plenitud apoderándose de mí. Había dicho lo que necesitaba decir. Me había mantenido firme sin ira ni drama. Pasara lo que pasara a continuación, había honrado mi propia verdad. El vuelo de regreso a Seattle esa tarde se sintió como un viaje entre mundos. Con cada milla, el peso de los viejos patrones y expectativas se desvanecía. Para cuando el avión aterrizó, me sentí lista para abrazar la vida que había construido para mí, una vida llena de personas que me valoraban, un trabajo que me realizaba y un nuevo sentido de mi propio valor. El nuevo año comenzó con cambios intencionados.
Empecé a ver a un terapeuta para trabajar los efectos persistentes de la dinámica de mi familia. Establecí límites más claros en todas mis relaciones, ya sin miedo a que la gente me abandonara si me defendía. Profundicé mis conexiones con amigos como Laura, que me habían mostrado cómo era el apoyo incondicional. Mi negocio floreció a medida que llevaba mi yo auténtico más plenamente a mi trabajo. Un proyecto particularmente significativo llegó a mis manos, el encargo de diseñar un espacio comunitario para un centro de apoyo familiar, creando un entorno donde padres e hijos pudieran sanar relaciones en un ambiente enriquecedor. Mi madre llamó 3 semanas después de nuestra confrontación. La conversación fue tensa e incómoda, pero fue un comienzo. No se disculpó directamente, pero hizo preguntas sobre mi trabajo y realmente escuchó las respuestas. Jason enviaba mensajes de texto de vez en cuando, en su mayoría comunicación superficial, pero sin el tono despectivo que había caracterizado nuestras interacciones durante años. Cuando el cumpleaños de Vanessa apareció en mi feed de redes sociales esa primavera, le envié una simple tarjeta. Su respuesta fue un breve pero cálido mensaje de agradecimiento. Pequeños pasos, pero pasos al fin y al cabo. Para la siguiente Navidad, mucho había cambiado. Había abierto mi propio estudio de diseño con 2 empleados. Había comenzado a salir con Sam, quien se había mudado a Seattle por trabajo solo un mes después de que nos conociéramos. Había creado una familia elegida de amigos que celebraban las fiestas juntos con alegría genuina y respeto mutuo. Decliné la invitación de mi madre para volver a Chicago ese año, no por despecho, sino porque había encontrado una tradición navideña que me sentaba bien. En su lugar, envié regalos bien pensados y llamé en Nochebuena para una conversación breve pero civilizada. El viaje de sanación no fue lineal ni simple. Todavía había momentos de tristeza, todavía punzadas de anhelo por la conexión familiar que nunca había tenido realmente. Pero esos sentimientos ya no me definían ni determinaban mis decisiones. El cambio más profundo fue interno. Ya no medía mi valía por la aprobación de mi madre ni por la aceptación de nadie. Había aprendido a reconocer mi propio valor y a rodearme de personas que también lo veían. El pastel de manzana se convirtió en una tradición, un símbolo de reclamar mi conexión con mi padre y con las mejores partes de mi herencia. Cada Navidad, lo horneaba y lo compartía con personas que apreciaban tanto el pastel como a la persona que lo hacía. Cuando miro hacia atrás a esa Navidad crucial ahora, puedo verla por lo que fue, no solo un rechazo doloroso, sino un despertar necesario. A veces, el mayor regalo que podemos recibir es la claridad para ver una situación tal como es en realidad. A veces, lo más amoroso que podemos hacer por nosotros mismos es levantarnos de una mesa donde no se nos valora, para encontrar o crear un lugar donde realmente pertenecemos. He aprendido que la familia no siempre es a quien naces. A veces es a quien eliges en el camino, y a veces la persona más importante a la que elegir eres tú mismo. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una situación familiar para proteger tu propio bienestar? ¿Qué límites has establecido en tus relaciones que te han ayudado a sanar? Por favor, comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza en situaciones difíciles. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, mereces un asiento en la mesa, siempre.